Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda la pastora Maribel Sepúlveda. Estoy pastoreando la iglesia Casa de Dios en el 2460 de Limon Avenue, en Fort Lee, New Jersey, en el primer piso, en la suite 102. Allí estamos a la orden. Si usted no tiene un lugar para adorar al Señor y quiere estar con nosotros, estamos todos los domingos a partir de las 11:30 de la mañana. En este día vamos a estar hablando de la clase que se encuentra en Josué 24 del 1 al 19 y primera de Tesalonicenses 1 del 8 al 10, titulada Una elección definitiva. Si estas clases han sido de bendición para tu vida, yo te pido que hagas un comentario para yo saber que las estás oyendo y que te estás edificando. O dale un dedito arriba para así yo saber que están siendo de edificación para alguna vida. Una elección definitiva es la clase de esta semana. Cuando hablamos de elección, estamos hablando de una designación que regularmente se hace a través de votos para escoger a una persona para algún cargo o comisionarla en algo. También elección es la acción de escoger, es el acto de tomar una decisión entre varias opciones, seleccionando la más adecuada o la más deseada. Eso es elección. Definitivo es algo que es final y no está sujeto a cambios, o es la conclusión de algo. En este día vamos a estar hablando del último discurso que Josué le dio a la nación de Israel, y lo vamos a estar viendo en el capítulo 24 de Josué. Vamos a entender la importancia del servicio en la obra de Dios. La importancia del servicio en la obra de Dios. Para que la obra de Dios siga adelante, nosotros estamos llamados a servir. Y si usted se va a Romanos capítulo 12, versos 7 y 8, habla de dones de servicio. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estamos viendo que para el servicio nosotros tenemos que hacerlo con solicitud, con misericordia y con alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Y hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. Vamos a conocer las cosas que obstaculizan el servicio a Dios. Hay muchas cosas que pueden obstaculizar el que tú hagas el trabajo del Señor. Puede venir desánimo, número 1. Puede haber falta de recursos, número 2. Puede haber alguna enfermedad que obstaculice que tú hagas el trabajo que el Señor te mandó a hacer. Y hoy día se están levantando una serie de leyes gubernamentales que están haciendo muchas prohibiciones para que el servicio al Señor o el culto al Señor se dé libremente. Yo no sé si en tu vida se han presentado obstáculos para tú hacer el servicio al Señor, pero si nosotros le pedimos a Dios, Dios nos va a ayudar a vencer cualquier obstáculo que pueda presentarse. El tercer objetivo es decidirse a servir en el reino de Dios. Porque cuando tú estás decidido a servir, Dios te va a abrir las puertas. No importa, hermano, el obstáculo que se quiera presentar, Dios te va a dar la fortaleza, porque Él va a ver tu deseo, ¿verdad?, de servirle en el reino a nuestro Señor Jesucristo. El pensamiento central lee de la siguiente manera: la manera en que vivimos
le demuestra a los demás la seriedad de nuestro compromiso con Dios, la manera en que vivimos, ¿verdad? Vemos aquí, si usted se va conmigo para darle un ejemplo bíblico, nos podemos ir a Mateo capítulo 6, verso 24, y ahí vamos a ver ejemplos bíblicos en la palabra del Señor. Mateo 6, 24. La palabra de Dios dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La manera en que nosotros vivimos le va a demostrar a los demás la seriedad de nuestro compromiso con Dios. Nuestro testimonio en este caso vale mucho. Yo no puedo decir que sirvo a Dios, hermano, y quiera también agradar al mundo. Poderoso el Señor, porque hay mucha gente que me está mirando. Yo tengo que tomar una decisión de servirle a Dios y hacerlo de corazón. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, la palabra de Dios dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo tengo que demostrarle a la gente que las cosas de Dios son serias para mi vida, que en mi vida hay un cambio, que mi vida está comprometida con Dios, hermano, porque la manera como yo viva le va a demostrar a los que me están mirando, somos cartas abiertas, la seriedad de mi compromiso con Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que entre tú y cualquier cristiano, entre tú y Dios, haya un compromiso, que nuestra vida esté comprometida al servicio de Dios. El texto áureo está en la lección, solamente lo voy a leer, pero lo voy a tratar más adelante. Y es la palabra que Josué le dijo al pueblo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La decisión de Josué era clara. Él no iba a servirle a otros dioses, bendito sea el Señor, porque su compromiso estaba completamente dedicado hacia nuestro Dios. La enseñanza bíblica. En esta enseñanza bíblica nosotros vamos a ver qué clase de líder era Josué. Y Josué, desde que el Señor lo llamó, es más, yo diría desde que estaba al lado de Moisés, demostró ser un líder de calidad. Y dice la enseñanza que Josué demostró su calidad de líder espiritual al declararse definitivamente del lado del Señor. Su compromiso era con Dios. Y él lo estaba declarando una vez más. No importaba lo que otros hubieran decidido. Josué hizo un compromiso con Dios y estaba dispuesto a dar el ejemplo de vivir de acuerdo con esa decisión. Por eso es que él les dice a ellos: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Era claro, era un líder de mucha calidad, de mucho temple, de mucho valor. Vamos a ver en este estudio de hoy, para llegar antes al estudio que vamos a trazar en el capítulo 24, vamos a hacer un pequeño resumen de los capítulos que le seguían al capítulo 10. Estuvimos estudiando sobre la victoria que hubo sobre los 5 reyes en el capítulo 10 y vamos a seguir mirando lo que sucedió en los capítulos antes del capítulo 24. El capítulo 11 describe la impresionante victoria que Dios le dio a Josué y a sus ejércitos sobre los reyes del norte.
que se habían unido junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. En esa batalla Josué conquistó por fin todo el territorio prometido por Dios. Eso lo vemos en el capítulo número 11. En el capítulo 12, ahí hay una lista de los reyes que Moisés y los israelitas derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y los reyes del lado occidental del Jordán. Esta cantidad fueron 31 reyes en total, a quienes derrotó Josué y los hijos de Israel. También el capítulo 13 al 19 están describiendo la descomunal tarea de la repartición de la tierra conquistada. Ahora llegaba el momento de repartir esa tierra y eso lo vemos desde el capítulo 13 al capítulo 19. Los capítulos 20 y 21 están narrando el asentamiento de las ciudades de refugio y la de los levitas. Yo escribí un libro que se titula Una puerta abierta a través de los siglos y lo encuentras en Amazon. Ese libro te menciona todas estas ciudades de refugio y es un libro bien interesante que si quieres conocer mucho de la historia del pueblo de Israel, yo te recomiendo, no porque yo lo haya escrito, pero tiene muchos detalles y si te interesa conocer más, yo te recomiendo que lo busques. Se titula Una puerta abierta a través de los siglos. Si necesitas información, pues me escribes y yo te hago llegar cómo luce ese libro. El capítulo 22 cuenta la extraña actitud que tuvieron las 2,5 tribus del oriente del Jordán, porque edificaron un altar que provocó una reacción rara o beligerante de las tribus del lado occidental. Y vemos que todo esto luego fue aclarado y volvió la calma cuando los protagonistas de esta controversial acción explicaron sus motivos y todos comprobaron que no había ninguna intención de rebelarse contra Dios. En el capítulo 23 contiene una exhortación de parte de Josué y el capítulo 24, que es el que vamos a estar estudiando hoy, se presenta el discurso que dio Josué. Y este es un mensaje que resume el obrar y amoroso y paciente que tuvo Dios a favor de su pueblo. El tema del servicio es un tema que lo vamos a estar viendo en esta clase y a la misma vez va unido a la integridad y la verdad. Esto revela el carácter del que teme a Jehová. El que teme a Jehová debe de tener un carácter de servicio y un carácter íntegro y ser una persona verídica. También vemos aquí las 3 divisiones de este estudio donde van a aplicarse a la iglesia de hoy y en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, 8 al 10 lo vamos a ver como un paralelo idóneo que va a armonizar y complementa los objetivos de la clase de hoy. Espero que pongas atención a todo este discurso de Josué y concluiremos con Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versos 8 al 10. El primer tema es llamamiento de Abraham y multiplicación del pueblo. Estamos en Josué capítulo 24 versos 1 al 4. Como te puedes dar de cuenta, te puse un mapa patriarcal y este mapa es el que señala la trayectoria que usaron Abraham, Isaac y Jacob. Sabemos que fue Abraham quien recibió el llamado en Ur de los Caldeos, pero sin embargo fue Taré, su padre, el que dirigió la caravana hasta Harán.
También entendemos que hubo una gran hambre en Canaán y esto fue lo que obligó a Jacob y a su descendencia a refugiarse en Egipto. Estos datos son importantes porque cuando Josué comienza a hablar, él comienza a hacer un resumen de todas las cosas por las cuales pasó el pueblo de Israel y comienza mencionando a Abraham. Voy a leer los versos del 1 al 4 que leen de la siguiente forma: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Vamos a ver claramente la parte A, que habla del llamado de entre una cultura pagana. Y estos son los versos del 1 al 3 de los que leí. El llamado de entre una cultura pagana. Aquí vemos a Josué haciendo una santa convocación, invitando a las tribus para que todas las tribus de Israel fueran a Siquem. Y Siquem era una ciudad importante, fortificada, la vemos en Génesis capítulo 33, verso 18, que estaba cerca del monte Gerizim, según Jueces 9, verso 7. En Siquem fue que Josué convocó a todo Israel para darle las últimas exhortaciones. Esto que vamos a estudiar ahora son las últimas exhortaciones que le está dando Josué a la nación de Israel. Y Siquem en la actualidad se llama Naplusa, y se halla alrededor de 50 kilómetros al norte de Jerusalén y a 9 al sureste de Samaria, en un valle limitado al norte por el monte Ebal y al sur por el monte Gerizim. Esta ciudad fue reconstruida después de la guerra contra los judíos. Siquem recibió el nombre de Flavia Neápolis, en honor de Flavio Vespasiano, el que era entonces emperador. El nombre de Neápolis subsiste bajo la forma de Naplusa. La colonia primitiva se hallaba probablemente en el extremo oriente del valle en Tel Balata, donde hay unas sólidas y gruesas murallas. En Naplusa y en sus alrededores sigue viviendo una pequeña comunidad samaritana. Allí fue que Josué convocó a la nación de Israel para que fuera, para él hablar del último discurso, porque ya él presentía que pronto estaba para morir. Él sabía que su carrera estaba en el ocaso y por eso dijo: he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Sin duda sabemos que él estaba presintiendo su muerte. Y vemos que él entiende que su partida era inminente. Convoca a todas las tribus para que se reúnan en Siquem, y ahí es donde él pronuncia uno de los discursos más profundos y significativos de la Biblia. Considerado una joya de oratoria, discurso está impregnado de historia, de reflexión, de exhortación, de juicio, de promesa y de compromiso. Y vemos que
él está haciendo un resumen de cientos de años de historia y comienza a hablar desde Abraham. Y él comienza a explicar por qué Abraham provenía de una tribu árabe nómada e idólatra de la ciudad de Ur, de una ciudad caldea de Ur. Sabemos, según la historia, que el nombre de Abraham, su nombre original fue Abram, que significa el Padre exaltado. Y Jehová se lo cambió a Abraham, que significa Padre de multitudes. Sabemos que Abraham, cuando fue llamado, estuvo al lado de su padre Taré hasta que éste falleció, pero Taré y esta familia servían a dioses extraños. Dios saca a Abraham del otro lado del río y lo trae por toda la tierra de Canaán. Cuando hablamos del otro lado del río, era el río Éufrates, y la ciudad de donde lo sacó es Ur de los Caldeos, que hoy es Irak. También alude a Harán, donde vivió Taré con su familia, incluyendo a Abraham. Y él dice, lo traje por toda la tierra de Canaán. Vemos el descenso de Abraham con su familia y ahí incluimos a Lot. Y Dios lo saca, ¿verdad? Del otro lado del río, lo lleva por toda la tierra de Canaán con Sara y su sobrino Lot y todos los criados y el ganado. Abraham era un hombre rico, y entre las anécdotas más interesantes de la vida de Abraham está la de su encuentro con el misterioso rey Melquisedec. Dios fue pródigo en las bendiciones que le dio a Abraham, porque él aumentó su descendencia y le dio un hijo. Él dice, aumenté su descendencia. La descendencia de Abraham aumentó a casi 3 millones de personas en la nación de Egipto. Así es como Josué comienza este discurso para que el pueblo recordara de dónde Dios había sacado a Abraham. Lo sacó de una nación idólatra y los separó para él. La parte B habla cómo el pueblo se multiplicó en Egipto. El pueblo se multiplica en Egipto y fue lo del verso 4. A Isaac di a Jacob y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Estamos viendo que fue en Egipto donde Dios bendijo grandemente esta nación y donde Dios la multiplicó en extremo. Sara, la esposa de Abraham, tenía 90 años de edad y era estéril cuando ocurrió el milagro de la concepción de Isaac, el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Que nosotros sabemos que Sara se desesperó y le dio a la sierva Abraham, y de ahí nació Ismael, pero el hijo de la promesa era Isaac. De Isaac y Rebeca nacieron Esaú y Jacob. Ambos tuvieron inclinaciones muy diferentes, ¿verdad? Jacob era más casero que Esaú. Esaú era un hombre de campo. Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, y de acuerdo con este versículo, Dios le dio el monte de Seir para que lo poseyese. Este monte vino a ser la tierra de Edom, y este pueblo era un pueblo hostil hacia los israelitas. Después de enterarse de que su hermano quería matarlo, Jacobo, porque le robó la primogenitura, él le vendió la primogenitura por un plato de lentejas y luego quiso matar a Jacob. Jacob huyó a Padán Aram, donde estuvo por más de 20 años. Allí se casó
primero con Lea y después con Raquel. Con el tiempo, él tuvo problemas con Labán, su suegro. Acuérdese que Jacob significaba engañador. Y aquí él fue también engañado porque él trabajó 7 años por Raquel y le dieron a Lea y tuvo que trabajar 7 años más para que le dieran a Raquel. Con el tiempo él tuvo problemas con su suegro y ahora huye con su familia y se establece de nuevo en Canaán después de hacer las paces con su hermano. Jacob tiene 12 hijos y entre todos la historia nos dice, y en Génesis vimos que su favorito era José. Y esto fue un sentimiento que provocó que los hermanos comenzaran a aborrecer a José. Un día que Jacobo lo envió a ver a sus hermanos y al ganado, al verlo ellos conspiraron contra él para matarlo. Vemos que la historia nos habla de José como esclavo y después como prisionero en Egipto, pero Dios lo ayudó a superarse y llegó a ser el gobernador de Egipto. Dios lo puso en gracia. Donde quiera que José iba, él veía la gracia de Dios para con su vida. Es en ese tiempo que hay una gran hambre en Palestina. Después que José está acomodado, que está siendo el gobernante allí en Egipto, hay una gran hambre en Palestina y Jacob y sus hijos descienden a Egipto. Aquí había un plan de Dios y el plan de Dios era usar a esa nación de Egipto como el lugar en donde el pueblo se iba a multiplicar. La descendencia de Abraham se multiplicaría en gran manera. Allí estuvieron 430 años. Después de esos 430 años del llamamiento de Abraham, más de 2 siglos y medio de residir en Egipto, los israelitas eran más de 2 millones de personas. Pero ¿qué pasaba, hermano? Allí Dios también permitió que los faraones comenzaran a oprimir con crueldad a Israel. Ahora estamos viendo a un Israel que se ha mezclado con el pueblo de Egipto y lamentablemente comenzaron a mezclarse con la idolatría que había en Egipto. Y ahí es como Dios permite que sean oprimidos para que entonces ellos mismos desearan ser libertados de esa esclavitud para ir a servirle a Dios. Porque yo digo que se mezclaron, porque si usted se va en Éxodo capítulo 32, nosotros vemos allí que la palabra nos habla claramente de que cuando Moisés se fue para recibir la ley, como tardó mucho, este pueblo inmediatamente le pidió a Aarón que le hiciera un Dios. Usted lo puede leer porque eso está en Éxodo capítulo 32. Y vemos que este pueblo pidió que le hicieran un Dios y él recogió todo el oro y les fundió y les hizo un becerro. Si tú te das de cuenta, yo te puse ahí una lista de los dioses que adoraba Egipto. Hay un dios en específico que es el que quiero que pongas mucha atención, y es el dios Apis. El dios Apis ese era el dios que tenía forma de becerro. Entonces usted entenderá por qué ellos pidieron que se le hiciera un becerro, porque según ellos Moisés tardaba mucho en bajar. Entre los dioses que te puse allí, que no sé si los puedes apreciar bien, estaba el dios Ra, que es el dios del sol, el dios Amón, que es el dios de la creación, Horus, que era el dios de la casa, el cielo y la guerra, Isis, que era la diosa de la magia y la vida, Osiris, dios de la muerte, Set, dios del caos y la rebelión, Anubis, dios del más allá, Bastet,
diosa protectora, y Apis era un toro sagrado considerado la encarnación del dios Tat, el dios creador de la ciudad de Memphis. Entendemos que ellos se habían dejado influenciar por todas estas creencias idólatras de la nación de Israel. Y luego de que eran muchos, usted se va a Éxodo capítulo 1, capítulo 2, usted puede ver lo que sucedió allí, cómo el faraón al cual servía José muere José, hay un nuevo faraón, y ahora él considera que la nación de Israel, ya crecida, ya en aumento, era una amenaza para ellos, y comienzan a recargarlos de trabajo. Por eso es que usted entiende ahora que este pueblo se había influenciado con los servicios idólatras o los cultos idólatras de la nación de Egipto. La parte número 2 de este tema habla de la esclavitud a la libertad. Y estamos en Josué capítulo 24. Seguimos en el capítulo 24 de Josué y vamos a estar estudiando desde el verso 5 al verso 13. Capítulo 24 de Josué, seguimos allí. Vamos a estudiar desde el verso 5 al 13. La parte A habla de la esclavitud. El tema es de la esclavitud a la libertad, y la parte A dice del trabajo cruel y forzado al servicio espontáneo. Ahí vamos a mirar los versos 5 al 7, que leen de la siguiente forma. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto, después que estuvisteis muchos días en el desierto. De la esclavitud a la libertad. El versículo número 5 le está haciendo a ellos un recordatorio de la angustia y del sufrimiento que tuvo el pueblo de Israel durante el tiempo en que les tocó fabricar ladrillos, que estaban haciendo trabajo forzado, y hacer los duros trabajos a los que los forzaban esos faraones y sus crueles capataces. Para que no se les olvidara, acuérdese que los que entraron a la tierra prometida no fueron los mismos que salieron. Aquella gente, la mayoría murió en el desierto, y solo Josué y Caleb entraron. Esta tierra no conocía, estos israelitas no conocían esta historia. Moisés no pudo contener la rabia cuando vio que un egipcio estaba golpeando a aquel hebreo y lo mató. Y después se fue huyendo a Madián, y ahí estuvo viviendo 40 años. Mientras esto sucedía, la opresión en Egipto hacia los israelitas se hizo más severa. Y entonces Dios envía a Moisés y Aarón para que libertaran al pueblo. Éxodo capítulo 3, nosotros vemos el llamado que Dios le hace a Moisés. Después de 10 plagas, porque Dios tuvo que derramar 10 plagas sobre la nación de Egipto, Dios los libró de la mano del faraón. Cuando están saliendo, que llegan al mar Rojo, los egipcios los estaban siguiendo con carros y caballería. Y ahí es donde ellos claman a Jehová. Dice que cuando ellos clamaron, él puso oscuridad entre los egipcios y el pueblo, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Nosotros sabemos que Moisés levantó la vara, el mar se dividió, el pueblo cruzó, pero los egipcios los seguían.
Cuando ese mar se vuelve, estos egipcios quedaron allí muertos bajo las aguas del Mar Rojo. El propósito que Dios llevaba era uno, era sacar a Israel de la esclavitud de Egipto para que le sirvieran como un reino de sacerdotes. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 19, verso 6. Y que fueran para él un pueblo especial. Deuteronomio 7:6. Y quiero leer las dos porciones bíblicas que te estoy mencionando. En Éxodo 19, capítulo 19, verso 6, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios los había escogido para que le fueran un reino de sacerdote y que fueran para él como su especial tesoro, según lo dice Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ese era el propósito, que Israel fuera su pueblo especial, y sigue siendo su pueblo especial. Cuando Dios salva a una persona, cuando Dios trata con una persona, con una vida, Él la sana, Él la libera, la llena del Espíritu Santo, y es con un solo propósito, y es para que esa persona se consagre a Dios y le sirva. Dios no te quiere salvar para que tú vuelvas a lo mismo. Dios quiere salvarte para que tú le sirvas, para que tú te consagres. Y esto debe motivarnos a pensar en las muchas posibilidades que tenemos cuando le servimos a Dios. Cuando Jesús llamó a los pescadores galileos, los sacó de la rutina que ellos llevaban e inmediatamente les dijo que ahora serían pescadores de hombres. Ellos sabían pescar, pero ahora Dios los quería para que ganaran almas para el reino de los cielos. Cuando Jesús liberó el gadareno de la región de los demonios que lo atormentaba, lo envió para que le diera testimonio a los suyos de lo que había acontecido, que fuera y testificara de las grandes cosas que Dios había hecho con él. Cuando Dios sanó a la suegra de Pedro, inmediatamente ésta se levantó y le servía. La vida del cristiano, como yo dije anteriormente, debe de ser una vida de servicio. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. No para pagarle lo que Él ha hecho por nosotros, porque no hay forma de pagar. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario no se puede pagar. No hay forma de pagarla. Pero con nuestro servicio le expresamos nuestro amor y nuestra gratitud. Eso es lo que podemos hacer. La parte B habla de peregrinar por el desierto a la conquista de Transjordania. Peregrinar por el desierto a la conquista de Transjordania. Versos 8 al verso 10, que dice de la siguiente forma: yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué. Gloria a Jesús. Mas yo los entregué, perdóneme hermano, los cuales yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Todo esto hizo Jehová con su pueblo. Todo esto, hermano, fíjese, bendito sea el nombre del Señor. Todo lo que Jehová hizo.
Y hay un punto aquí que no quiero pasar por alto. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver dónde lo encuentro. Gloria a Jesús. En el 7:20. Luego lo vamos a mencionar. Hay un punto que les voy a mencionar que es bien importante. Pero en estas expresiones de los versos 8 al 10 de la Biblia, quizás se pudieran llamar cosas tristes por las cuales pasó el pueblo de Israel, ¿verdad? Esto era como un recordatorio triste, un recordatorio vergonzoso, porque por causa de la conducta de ellos estuvieron muchos días en el desierto. ¿Usted sabe lo que es que un trayecto que solamente duraría días duró 40 años? Por su rebeldía, por su rebelión. Y esto fue una experiencia vergonzosa, que estuvieran vagando por el desierto, porque resultaron ser un pueblo incrédulo. Tuvieron mucha desconfianza en las promesas de Dios, y la cobardía y el desánimo que le transmitieron a aquellos 10 espías que mandó Moisés a evaluar la tierra, donde solamente 2 vinieron con buenas noticias. Todo esto hizo que estuvieran 40 años divagando por el desierto. Y el Señor en el Salmo 95:10 expresa su pesar con este salmista. En el Salmo 95:10 dice: 40 años estuve enojado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. ¿Sabe lo que es eso? 40 años. Imagínese, hermano, dando vueltas quizás por el mismo camino, dando vuelta y vuelta, divagando, porque divagaban en su corazón. Y Dios estuvo enojado 40 años con ellos. La drástica determinación que tomó Dios fue que ellos no entrarían en su reposo. Eso lo dice el Salmo 95:11. Después de esos 40 años que murieron todos aquellos rebeldes, se levantó una nueva generación, y esa nueva generación fue la que Dios introdujo en la tierra de los amorreos que habitaban en la ribera oriental del Jordán. Vemos aquí la victoria de los hebreos sobre los reyes del oriente, sobre Sehón y Og. Se narran en Josué. Si usted también se va al Salmo 136, ahí también se habla de esta victoria que este pueblo obtuvo sobre estos reyes. Estas batallas acabaron con los amorreos y le permitieron a los israelitas apoderarse de las tierras orientales, desde el arroyo de Arnón en el Mar Muerto hasta el monte Hermón en Siria. Vemos aquí como él dice: tomé a vuestro padre Abraham, en un resumen, del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia. En el verso 3, yo saqué a vuestros padres de Egipto. Verso 6, yo os introduje en la tierra de los amorreos. Verso 8, Dios los había librado de la mano de Balac, según lo vimos en el verso 10, donde dice: mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Después de cruzar el Jordán, los israelitas se habían encontrado con muchos enemigos, pero Jehová los entregó en sus manos. Vemos un resumen de todo lo que Jehová hizo con este pueblo. Este pueblo fue un pueblo que, a pesar de que fue un pueblo rebelde, Dios tuvo misericordia para con ellos, y Dios cumplió su promesa de entrarlo a la tierra que fluía leche y miel. La parte C, el tema es del cruce del Jordán a la conquista de la tierra. Verso 11 al 13. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, a los moradores de Jericó.
Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, perezeos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora vemos cómo ellos cruzaron el Jordán a la conquista de esa tierra. Y aquí el discurso que trae Josué de despedida está describiendo 5 elementos presentes en la transición de aquel pueblo desde la orilla oriental del Jordán hasta donde se encontraban en ese momento. Las 5 elementos que se están describiendo aquí son: número 1, él le dice, pasasteis el Jordán. Sabemos que esto fue un acontecimiento grande, y ese acontecimiento iba a ser de testimonio perpetuo del poder de Dios, como lo había sido el del cruce del Mar Rojo. Ahí vimos cuando ellos levantaron las 12 piedras como recordatorio de lo que Dios había hecho con ellos, ayudándolos a cruzar por el Jordán. Número 2, él les dice, vinisteis a Jericó. ¿Cómo cayeron los muros? Eso fue también otro acto milagroso de parte de Dios. El derrumbe de esos famosos muros, la conquista de esa ciudad, no se menciona aquí con todos los detalles, porque esto era un recuerdo que aún estaba fresco en la memoria de ellos, pero es mencionado. Número 3, la victoria sobre las alianzas del versículo número 11, la que encabezó Adonisec en el capítulo 10, que eso lo vimos en la lección pasada, cómo Dios le dio la victoria, cómo Dios mismo peleó con ellos, arrojando aquellos granizos desde el cielo. También le habló de los tábanos, que se mencionan en el versículo 12. Estos tábanos se cree que eran avispas muy grandes que Jehová envió. Y quiero volver a leer el verso 12, que lo tienes allí, si lo puedes mirar. El verso 12 dice, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Los tábanos que se mencionan en ese versículo, algunos comentaristas aceptan el término de manera figurada como significando pánico, enfermedades o calamidades. Otros creen que el tábano alude a las invasiones egipcias anteriores al tiempo de Josué, que debilitaban a los amorreos, pero existe la posibilidad de que azotaron a estos pueblos paganos plagas semejantes a las de Egipto, y se menciona que el tábano era una avispa grande. Es también probable que fuera el cumplimiento de las profecías del Éxodo, capítulo 23, 28, que lo quiero leer. Éxodo 23, 28, que decía así, enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Eso era una profecía también en Deuteronomio capítulo 7, verso 20. Dice así, también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti. No había forma de escapar de la mano poderosa de Dios.
fuera con avispa, fuera con granizo. Jehová ayudó para que aquella gente desapareciera. También el 5 habla de la tierra con todo lo que había en ella. Esa tierra era un regalo de Dios para la nación de Israel. No la habían trabajado, no la habían edificado, no la habían cultivado. Y en esa enumeración de acontecimientos que te mencioné, hay algo que es bastante significativo, y es que todos esos triunfos fueron posibles no con la espada de ellos, ni con el arco de ellos, no con el ejército, ni con la fuerza, sino con su espíritu, con la fuerza de Dios. A lo largo de todo el relato, Dios es el agente por cuyo intermedio se alcanza el éxito. Si tú quieres alcanzar éxito en esta vida, déjalo todo en las manos de Dios, que Dios peleará por ti. Todo lo que esta gente estaba disfrutando era por la gracia y la misericordia de Dios. Todas las cosas buenas que tú y yo disfrutamos son regalos de Dios. No son el producto de nuestro esfuerzo, por más que tú digas, yo trabajo, yo me desgasto. No, trabajamos porque Dios nos da la fuerza, nos da la salud, y todo lo que tenemos nos lo da el Señor. No lo estamos obteniendo por mérito propio. Démosle gracias a Dios de todas las cosas que hemos alcanzado hasta ahora. Ha sido por la misericordia de nuestro Dios. El punto número 3 dice: desde la Canaán terrenal a la celestial. Josué 24, 14 al 18. Dice así: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Mire, hermano, conclusión del discurso. Vemos aquí claramente, y en el verso A dice que Josué es un auténtico ejemplo de servicio. Porque aquí vemos que Josué, en estos versos que leí, le está señalando a ellos 3 estilos de cultos paganos. El primer estilo es la idolatría de Mesopotamia, que son los dioses del otro lado del río, o mejor dicho, el de Ur de los Caldeos, la tierra de donde Dios llamó a Abraham. Esa práctica idólatra se extendió hasta Harán, donde allí vivieron con Taré. Incluso también se extendió a la familia de Jacob en Padán Aram. Ahí había idolatría, y eso lo vemos en Génesis capítulo 31, verso 19 y versos 30 al 35. Que lo puedes buscar para que tú veas hasta dónde se extendió la idolatría. Génesis 31, 19 y Génesis 31, 30 al 35. Número 2, la idolatría que se practicaba en Egipto, con la que se habían corrompido los hebreos. Por eso fue que al principio te leí una lista de los dioses de Egipto. Y por eso Dios los castigó con la esclavitud y la crueldad de los faraones. Se contaminaron en Egipto.
También menciona la idolatría cananita, en cuya tierra habitáis. Esto siempre fue una debilidad manifiesta de Israel. Por eso era que Dios le decía que cuando conquistaran las tierras, Deuteronomio 7:2, acabaran con todo, no dejaran vivo a nadie, porque estos pueblos eran paganos y ellos se iban a contaminar. Este pueblo era susceptible a caer una y otra vez en el pecado de la idolatría, sin importarles la inmoralidad, la corrupción y muchas veces los sacrificios humanos, porque muchas de estas naciones paganas sacrificaban niños, hacían sacrificios humanos. Aquí en el verso 15 hay una declaración que es desafiante, que la está haciendo Josué hasta este pueblo. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, ¿verdad? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto era una declaración y una decisión determinante que Josué le estaba dando a este pueblo para que escogiera. Después de escuchar lo que Josué les dio, los israelitas juraron servir a Jehová por 3 razones fundamentales. La primera, porque Jehová nuestro Dios nos sacó de Egipto. Esto es una afirmación muy significativa para aquel líder. Su mayor recompensa era ver que el pueblo de Israel se sometiera a Dios, porque ese fue el ejemplo que él les dio a ellos durante toda su vida. Número 2, porque él ha hecho grandes señales y nos ha guardado por todo el camino. Ellos hicieron memoria de los grandes milagros que Dios hizo, de la consolidación de la fe en la obra y el poder de Dios. La gratitud por el cuidado y amor que les había brindado eran las bases sólidas para servirle razonable y eficazmente. Y número 3, porque Él arrojó a todos los pueblos. Él es nuestro Dios. Vemos por la razón que ellos decidieron seguir a Jehová. Nuestro servicio, hermano, y nuestra adoración a Dios debe estar fundamentada en lo que es Dios y en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para que usted y yo le sirvamos. No es usted no le va a servir a Dios para pagarle ese sacrificio, porque no hay pago, no hay forma de pagar lo que Él hizo. Pero usted lo va a hacer para demostrarle que le aceptamos, que creemos y vivimos para la gloria de su nombre. Para eso es que usted le va a servir a Dios. Hágalo con amor, hágalo con ahínco. Así usted va a glorificar a Dios con su vida y va a estar eternamente agradecido por todo lo que Dios ha hecho con usted. La parte B es la que se encuentra en Primera de Tesalonicenses y vamos a estar leyendo en el capítulo 1, verso 8 al 10, y habla de la esperanza de un pueblo que sirve a Dios. Nosotros servimos a Dios y tenemos una esperanza. Dice ahí en los versos 8 al 10, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús,
quien nos libra de la ira venidera. Mire, hermano querido, el vínculo que hay, porque aquí hay un vínculo, entre las vivencias del pueblo de Dios en el pasado y las vivencias de nosotros en el presente. Por eso es que estamos dando este salto del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y vamos aquí a encontrar un testimonio en esta carta de Pablo para la iglesia de Tesalónica y que la podemos aplicar a lo que nosotros hemos aprendido de Josué y su pueblo en cuanto al servicio al Señor. Por toda la región de Macedonia, hasta la parte del sur de la península griega, el mensaje y el testimonio de los cristianos seguía incontenible. Ellos estaban predicando, pero lo que la gente más admiraba era ver cómo ellos, bendito sea el Señor, que habían sido en un tiempo idólatras, que habían estado en el paganismo griego, se habían convertido ahora al evangelio y están demostrando un cambio. Bendito sea el Señor. Los cristianos de Tesalónica servían ahora al Dios vivo y verdadero. Estaban ahora compartiendo el evangelio con otros, con palabras y hechos, y esto lo hace Dios. Dios a muchos los ha sacado de la idolatría. Bendito sea el Señor. A muchos los ha transformado. Y otro detalle que vemos aquí que es muy particular es la conducta de aquellos hermanos de Tesalónica, que ahora estaban esperando de los cielos el regreso del Señor. Esta es la esperanza más alentadora que reina en todos nosotros los que servimos al Señor. Y es que estamos esperando que aparezca en la nube nuestro Salvador y Señor. Eso no ha sido en vano, hermano, haber dejado las cosas viejas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La idolatría, el viejo hombre atrás. El Señor dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22:12. Aprendimos, hermanos, que así como Josué fue un siervo fiel a Dios toda su vida, en el umbral de su muerte pudo reunir a aquella nación y los responsabilizó a cada uno para que sirvieran al que los había libertado, protegido y bendecido con todo lo que estaban disfrutando de corazón. Con estos ejemplos, nosotros aprendemos y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a serle fieles en su servicio todos los días de nuestra vida. Esto es una gran enseñanza para todos nosotros, la iglesia de Jesucristo, los que hemos pasado de muerte a vida, que estábamos hundidos en delitos y pecados, en idolatría, en vicios, y el Señor nos transformó, nos cambió, nos regeneró para la gloria y la honra de su nombre y para que le sirvamos de todo corazón. Esta es la conclusión de esta clase y allí pues te estoy dejando unas preguntas que las puedes contestar si quieres. Primera es: ¿cuál fue el propósito de Dios al sacar a Israel de la esclavitud de Egipto? La segunda es: ¿qué significado le dan algunos comentaristas a los tábanos que se mencionan en el versículo 12? La otra es: ¿cuáles son los 3 estilos de cultos paganos que Josué menciona? ¿Y cuáles son las 3 razones fundamentales por las que los israelitas juraron servir a Jehová? Y por último, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cómo aplicas tú esta lección a tu vida? Damos gracias a Dios, hermano. Espero que te hayas
gozado en esta palabra, en esta lección, que hayas aprendido algo y me puedas dejar algún comentario. Si te gusta la clase, si quieres seguir escuchándola. Yo sé que en muchas iglesias esta clase se da. A aquellos que son maestros esto les sirve como repaso para darlo a sus alumnos. Quizás no como yo lo estoy haciendo, porque siempre que damos la clase en las iglesias, Dios cambia el panorama y traen otros temas a colación, pero yo te la estoy dando tal y como está en el expositor para que tú entiendas la clase. Si en algo te está ayudando esta clase y es de bendición a tu vida, déjame un comentario y déjame saber. Padre, te doy gracias, Dios mío, porque me has permitido, Señor amado, poder trazar esta clase en este día para los hermanos que nos están escuchando. Yo te pido que nos ayudes a ser mejores servidores, Señor, que aprendamos a servir y que te demos un servicio entero, consagrado, de entero corazón, nuestra alma, espíritu y cuerpo esté dedicado a ti. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos y guárdalo. Y si alguno tiene alguna necesidad, súplele, porque yo sé que tú eres un Dios que suple. En el poderoso nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde.